Buenos días, mis amados hermanos. Que la gracia y las misericordias del Señor continúen guardando, cuidando, dirigiendo nuestras vidas para gloria del Señor. En esta mañana, agradecido de Dios, porque en sus misericordias nos ha dado el privilegio de poder estar vivo, poder ver un día más y poder tener este día para gloria de su nombre, porque este es el día que hizo el Señor. A Él sea la gloria, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. En este momento nosotros queremos orar a Dios, a nuestro Padre Celestial, con la intención de que sea Él quien nos guíe, que sea Él quien nos dirija, que podamos exponer su palabra de tal manera que nuestras vidas sean quebrantadas, nuestras vidas sean enfrentadas y que nosotros podamos ser transformados por el Señor. Oremos al Señor en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre. Estamos delante de ti para darte gracias, para darte alabanzas, para darte gloria, a ti que eres el único merecedor de toda gloria, de toda honra y de toda adoración. En esta mañana, Señor, queremos reconocer que solamente tú vives y reinas por los siglos de los siglos, que solamente tú eres el Señor y que solamente tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Este es el día que tú has hecho, Señor, para que te alabemos y te adoremos y te honremos. Por eso aquí estamos con la intención de alabarte, de adorarte y de bendecirte. Oh Padre, glorifícate en medio nuestro, habla a nuestras vidas, bendice a nuestras vidas, ministra a nuestras vidas, reprende al maligno porque sabemos que él anda buscando como león rugiente a quien va a devorar, pero nosotros entendemos que él fue devorado en la cruz del Calvario. Padre, gracias te damos en esta mañana y pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, que tu Santo Espíritu nos dirija y que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones. Alabado sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, ya tenemos, esta es nuestra tercera semana, hablando acerca del tema de que el creyente está llamado, o más bien debe vivir siempre bajo la dirección del Señor para poder recibir sus bendiciones. El creyente está llamado a vivir siempre bajo la dirección del Señor. El creyente no puede darse el lujo de vivir fuera de la voluntad del Señor, lejos de la dirección del Señor, porque sería imposible que de esta manera nosotros alabemos su nombre y sería imposible que de esta manera nosotros podamos recibir sus bendiciones. Por eso entendemos por la palabra de Dios que el creyente está llamado a vivir siempre bajo la dirección del Señor. Hemos estado usando una porción de las escrituras que está en Jeremías capítulo 42, desde el versículo 1 hasta el versículo 22, y también usaremos parte de capítulo 43. Nosotros hemos pensado y hemos estado hablando acerca de cuatro enseñanzas que nosotros podemos extraer, cuatro enseñanzas que nosotros podemos tener de esta porción de las escrituras hablando de este tema. En primer lugar, hablamos de la importancia que tiene el vivir bajo la dirección del Señor todos los días de la vida. Eso tiene una gran importancia y hablábamos de dos cosas importantes. En primer lugar, hablábamos de que cuando vivimos y entendemos la importancia, reconocemos quién es el verdadero Señor de nuestras vidas. Y en segundo lugar, hablábamos también de que cuando entendemos esto, entendemos que fuimos creados por Dios, diseñados por Dios para cumplir su perfecta voluntad de manera específica también. En segundo lugar, la semana pasada entendíamos que no basta solamente con entender la importancia de vivir bajo la dirección del Señor, sino también que el creyente está llamado a tener una vida de oración para poder conocer la dirección del Señor. En otras palabras, hemos hablado que el creyente no va a vivir bajo la dirección del Señor, bajo el cuidado de Dios, bajo la supervisión de Dios, si no tiene una vida de oración. Y la semana pasada nosotros vimos lo importante que es tener una vida de oración, porque hablábamos que el derramamiento de toda nuestra vida de una manera consciente delante del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo y la guianza y el poder del Señor Jesucristo,
conociendo lo que es su voluntad y una sumisión siempre a esa voluntad de Dios. En otras palabras, hablábamos de que el creyente, que orar no es simplemente hablar palabras, sino que creyente es estar en un estado consciente y seguro que estamos delante del Rey, en una actitud de adoración, en el poder de Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, para que nosotros podamos recibir las promesas que son de parte del Señor. Y en esta mañana nosotros vamos a llegar al tercer punto de este tema. Y el tercer punto es que el creyente está llamado a vivir con un conocimiento claro de la palabra de Dios y al mismo tiempo con una obediencia a esa palabra de Dios. En otras palabras, el creyente solo es bendecido por el Señor cuando vive en obediencia a la palabra que Dios nos ha dejado. Algo muy interesante, antes de venir a Jeremías capítulo 42, está en entender algunas cosas que nosotros podemos ver en la palabra de Dios. En el libro de los Jueces, capítulo 2, tenemos una historia muy interesante, porque es la historia de lo que sucedió después que Josué murió. Nosotros vemos que Josué fue el hombre llamado por Dios después de la muerte de Moisés, para que Josué guiara al pueblo, llevara al pueblo a la conquista de la tierra y así repartiera, entregara la tierra que Dios en su gracia soberana había prometido y había separado para su pueblo Israel. Dios usa a Josué para que Josué sea quien pudiera repartir la tierra a estas personas. Pero nosotros vamos al capítulo 2 del libro de los Jueces y hay una historia muy interesante desde el versículo 10, desde el versículo 10 hasta el versículo 15. Esta historia yo no voy a tratar de definir todas las cosas de ahí, pero sí quiero ponerlo en contexto. ¿Qué pasó? Hasta el versículo 9 del capítulo 2 nos muestra lo que Josué había hecho y cómo Josué también dice aquí, después despidió al pueblo, los hijos de Israel, y cada uno se fue a su casa y tomó posesión de su tierra. Pero también dice, y Josué, versículo 8, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron a Josué. Hasta ahí la historia queda muy interesante porque entendemos que Josué cumplió con el llamado de Dios, con la promesa de Dios para su pueblo. Josué cumplió con la responsabilidad que Dios puso en sus hombros, con el llamado que Dios le había dado. Ahora bien, dice que después de la muerte de Josué, dice versículo 10, y es aquí donde yo quiero que nosotros podamos prestar atención. También toda aquella generación fue reunida con su padre y se levantó una generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que había hecho el Dios de Israel. Qué interesante. Aquí nosotros vemos esta historia, algo que usted y yo necesitamos entender. No vamos a interpretar ni mirar este libro de los Jueces, ni poder trabajar todo lo que debiéramos trabajar de esta historia. Sí, pero permítame mirar algunas cosas. En primer lugar, nosotros estamos viendo de esta historia que comienza en el versículo 10 diciendo toda aquella generación. Sí, hubo una generación y quizá otra generación, quizá una segunda, una tercera generación que cumplió con la responsabilidad de enseñarle la palabra de Dios al pueblo, que cumplió con la responsabilidad de que el pueblo, sus hijos, conocieran la palabra de Dios. Y hubo una generación de hombres y mujeres que tenían un compromiso con dar a conocer la palabra de Dios, con dar a conocer los hechos que Dios había realizado en medio de su pueblo. Pero lo triste comienza cuando dice, y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que el Señor había hecho en Israel. Y qué triste, hermano. Dice que se levantó, surgió una generación, y yo quiero ponerlo en estas palabras, una generación que no tenía la dirección del Señor, que no sabía nada de Dios, que lo único que sabían hacer era lo malo delante del Señor, y esto trajo como consecuencia juicio
Esto trajo como consecuencia algunas situaciones difíciles para el pueblo de Israel. Recuerde, mientras Josué estaba, aunque el pueblo muchas veces tenía una actitud de rebeldía, pero Josué pudo darle a conocer al pueblo la palabra de Dios. Si nosotros vamos a Josué capítulo 23, nos vamos a dar cuenta de eso. Josué tuvo un discurso de despedida del pueblo. Y qué interesante, en el versículo 14 dice: he aquí, hoy me voy por el camino de toda la tierra, y vosotros sabéis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor nuestro Dios nos habló acerca de nosotros ha faltado. Todas se han cumplido, ninguna de ellas ha faltado. Y sucederá que así como ha venido sobre vosotros todas estas buenas palabras que el Señor nuestro Dios nos ha dado, de la misma manera el Señor traerá sobre nosotros toda amenaza hasta que haya destruido de sobre esta tierra que el Señor vuestro Dios nos ha dado. Cuando quebrantéis o cuando quebranten el pacto que el Señor vuestro Dios os ordenó, y vayan y sirvan a otros dioses y se inclinen ante ellos, entonces la ira del Señor se encenderá contra ustedes y pereceréis prontamente de sobre toda la buena tierra que el Señor nos ha dado. Y vemos que en el capítulo 24, ya en su discurso, él le dice, versículo 15, si a ustedes les parecen bien servir al Señor, o escojan hoy a quien ustedes van a servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres cuando estaban al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué estaba claro, y Josué le había enseñado al pueblo, pero también Moisés le había enseñado la bondad de Dios, las misericordias de Dios, el pacto de Dios, las palabras que Dios le había dado. El pueblo la conocía. Y Josué podía traer a la conciencia del pueblo que ellos podían conocer lo que Dios había diseñado para ellos, que ellos podían conocer el deseo de Dios, la voluntad de Dios, la forma como Dios quería que ellos vivieran. Pero después que Josué murió, después que pasaron algunas generaciones, se levantó, dice, una generación que no tenía conocimiento de la palabra de Dios, que no tenía conocimiento del pacto de Dios, que no tenía conocimiento de la ley de Dios y que no tenía conocimiento de hechos alguno que Dios hubiese hecho en el pasado. Y esto trajo como consecuencia que esta nación hiciera lo malo delante del Señor, y el juicio de Dios y la vergüenza llegara sobre ellos. Por eso, mis amados hermanos, nosotros entendemos que es de vital importancia que el pueblo de Dios conozca la palabra de Dios, pero al mismo tiempo obedezca la palabra de Dios. Sin esto es imposible tener las bendiciones del Señor. Esto Josué se lo hizo entender claramente. Ahora, ¿qué hizo este pueblo? Como no conocía a su Dios, mire lo que hizo. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, siguieron a los Baales y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que lo había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban de su alrededor. Se postraron ante ellos y provocaron la ira al Señor. Pero ¿sabe qué? Lo más terrible fue que dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Y se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de salteadores que los saquearon. Los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que iba, la mano del Señor estaba con ellos, contra ellos para mal, tal como el Señor había dicho. Y como el Señor les había jurado, y se angustiaron en gran manera. Hermanos, necesitamos entender que para un creyente, para el pueblo de Dios, poder vivir bajo la dirección del Señor, vivir bajo la guianza de Dios y poder recibir las bendiciones del Señor, para poder ser prosperado por Dios, tiene que conocer su palabra. No podemos, el creyente no puede vivir
sin obedecer la palabra de Dios, sin la dirección de la palabra de Dios. Es imposible, porque es por medio de su palabra que el creyente hoy puede conocer el plan de Dios, el plan general de Dios y el plan específico de Dios para su vida. Una de las cosas que nosotros podemos entender en esta mañana es que si nosotros como creyentes realmente venimos con toda seriedad delante de Dios ahora mismo y consultamos a Dios y consultamos nuestros corazones y consultamos nuestra familia, nos vamos a dar cuenta de dos cosas. En primer lugar, que la gran mayoría de nuestras familias están en crisis, en decadencia y apartadas de Dios, porque la palabra de Dios no juega un papel importante en nuestras casas. Porque la palabra de Dios no es importante en nuestras casas, porque la voz de Dios no es seguida en nuestras casas, porque no leemos la Biblia, porque no estudiamos la Biblia, porque en nuestras casas la palabra de Dios no tiene importancia. Y en segundo lugar, está lo que está sucediendo, porque la gran mayoría de nosotros hemos sustituido la palabra de Dios y hemos buscado otras cosas, hemos buscado otra dirección, hemos buscado otros principios y quizá como Eva hemos buscado otras voces para oírla y obedecerla. Por eso la iglesia de Dios también está en la crisis que está. Por eso nuestras vidas están en la crisis que están. Porque la gran mayoría de nosotros hemos cerrado nuestros oídos y nuestros corazones de una manera consciente a la palabra de Dios y hemos decidido no vivir bajo la dirección del Señor. Y lo más terrible de esto es que cuando nosotros vivimos de esta manera, sacamos a Dios de nuestra vida, y al sacar a Dios de nuestras vidas son vidas miserables. Por eso, mis amados hermanos, usted y yo necesitamos entender la importancia que debe tener la palabra de Dios en nuestras vidas. Si nosotros volvemos a Jeremías capítulo 42 y esta vez versículo 5 en adelante, nos vamos a dar cuenta de algunas cosas que son importantes. Recuerde que en los primeros versículos vimos que estas personas, los capitanes del pueblo y el pueblo todo en general, desde el menor hasta mayor, vinieron delante de Jeremías y buscaron, le dijeron a Jeremías que rogara a Dios, versículo 3, para que el Señor su Dios nos indique el camino por donde debemos ir y lo que debemos hacer. Y el versículo 4 dice que el profeta Jeremías les dijo: os he oído, he aquí voy a orar al Señor vuestro Dios conforme a vuestras palabras, y todas las palabras que el Señor os responda, yo se las declararé. No ocultaré palabra alguna. Jeremías entendía la importancia de dar a conocer la palabra. Y ellos entonces, y aquí nosotros comenzamos, y ellos dijeron a Jeremías: que el Señor sea un testigo veraz y fiel contra nosotros si no obramos conforme a toda la palabra que el Señor tu Dios nos mande para nosotros. Sea buena o sea mala, escucharemos la voz del Señor nuestro Dios, a quien te enviamos para que nos vaya bien cuando escuchemos la voz del Señor nuestro Dios. Y sucedió que al cabo de 10 días vino la palabra del Señor a Jeremías. Entonces llamó a Joam, hijo de Carea, y a todos los capitanes de las tropas que estaban con él, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y estas son las palabras que Dios le dijo a Jeremías que hablara al pueblo de Israel. Así dice el Señor Dios de Israel, a quien me enviaste para presentar delante de él la súplica. Y el Señor dijo: si os quedáis en esta tierra, entonces os edificaré y no lo destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que le os he hecho. No temáis al rey de Babilonia, a quien teméis. No le temáis, declara el Señor, porque yo estoy con vosotros para salvaros y libraros de su mano. También tendré compasión de ustedes, para que él tenga compasión de ustedes, y os restauraré a vuestra tierra. Aquí está. Ellos vinieron delante de Jeremías
y le dijeron a Jeremías: Jeremías, aquí estamos todo el pueblo, tú sabes la calamidad que nosotros estamos pasando, tú sabes lo que el pueblo pasó por no oír la voz de Dios. Aquí nosotros estamos, ya la voz de Dios se ha cumplido, la palabra de Dios se cumplió cuando el pueblo no decidió obedecer. Y tú sabes que nosotros éramos muchos y ahora somos pocos, y tú puedes verlo con tus propios ojos. Y ellos mandaron a Jeremías a consultar a Dios. Y aquí nosotros vemos que Jeremías viene delante de ellos y le dice la importancia que tiene para ellos la palabra de Dios. Pero aún ellos mismos la entendían. Ellos le dijeron a Jeremías: Jeremías, nosotros haremos esto. Tú has dicho que nos va a declarar toda palabra de Dios y nosotros necesitamos oír el consejo de Dios. Ahora bien, Jeremías, nosotros queremos llamar a Dios que sea el testigo entre nosotros de que nosotros vamos a tomar una de las decisiones más importantes de la vida, y es obedecer siempre la palabra de Dios. Sea buena o sea mala, nosotros vamos a obedecerla. O andaremos conforme, obraremos conforme a toda la palabra que el Señor tu Dios nos mande para nosotros, sea buena o sea mala. La escucharemos la voz de Dios, a quien te enviamos para que nos vaya bien cuando la escuchemos. Ellos estaban claros de una verdad, hermano, que muchas veces nosotros no estamos claros. El pueblo del Antiguo Testamento sabía que la única manera de ser bendecido por Dios, de la única manera de ser prosperado por Dios, como familia, como pueblo y aún nosotros como iglesia, es cuando la iglesia de Dios decide venir delante del Señor con todo su corazón y decide vivir y obrar bajo la palabra revelada de Dios. Ellos entendían esa verdad y aquí ellos estaban dispuestos. Ahora bien, yo quiero que usted y yo entendamos algunas cosas. En primer lugar, nosotros podemos ver por la palabra de Dios que no basta, mis amados hermanos, no basta con buenos deseos, no basta con buenas intenciones. Ellos tenían buenos deseos y tenían buenas intenciones. Ellos querían realmente que Dios le hablara. Pero las buenas intenciones no bastan. Los buenos deseos tampoco bastan. Si nosotros queremos ser bendecidos por Dios, nosotros necesitamos oír la voz de Dios, abrir nuestros corazones a la voz del Señor y obedecer la voz de Dios, porque es la única manera de nosotros ser bendecidos por el Señor. En Deuteronomio capítulo 1, nosotros podemos mirar algunas cosas interesantes. Recuerde, este pueblo quería oír la voz de Dios. Este pueblo quería ser bendecido por Dios. Entonces, quisieron oír, tenían buenas intenciones. Queremos oír el deseo de Dios. Queremos que el Señor nos indique el camino, que el Señor nos hable. Queremos obedecer la palabra de Dios. Sea buena o sea mala, la obedeceremos y obraremos conforme a ella. Esa era la intención de ellos. En Deuteronomio capítulo 1, versículo 41 en adelante vemos esto. Entonces respondisteis y me dijisteis: hemos pecado contra el Señor. Nosotros subiremos y pelearemos tal como el Señor nuestro Dios nos ha mandado. Y cada uno de nosotros se ciñó su arma de guerra. Y pasasteis y pensasteis que era fácil subir a la región montañosa, pero el Señor dijo: diles que no subáis ni peleáis. Yo no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé, pero no quisiste escuchar, y al contrario os rebelasteis contra la palabra de Dios y obrasteis con presunción y subisteis a la región montañosa. Y los amorreos que moraban en aquella región montañosa salieron contra vosotros y lo persiguieron como lo hacen las abejas. Y os derrotaron desde Sirt hasta Horma. Entonces volvisteis y llorasteis delante del Señor, pero el Señor no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Por eso permanecisteis en Cade muchos días, los días que pasasteis allí. ¿Qué nosotros tenemos?
aquí un pueblo que Dios le había dicho al principio, vayan, suban y peleen que yo voy a estar con ustedes. Pero ellos decidieron no obedecer. Al principio decidieron no obedecer y el miedo lo invadió y decidieron rebelarse contra Moisés y se rebelaron contra Josué y se rebelaron contra los demás, que los dos, Josué y Caleb, que habían ido a reconocer la tierra y dijeron: no podemos ir, esa gente nos van a comer, no podemos ir, son más fuertes que nosotros. Entonces, cuando se rebelaron de esta manera contra Dios, Dios tuvo que disciplinarlo. Pero después, entonces ellos decidieron el momento en que querían obedecer y hacer lo que Dios le había mandado hacer en el pasado. Entonces Dios le dijo: dile que no vayan, dile que no suban. Y ellos se fueron y pelearon, pero fueron derrotados porque no escucharon la voz de Dios. Hermanos, cuando el creyente decide vivir su propia vida lejos de la dirección de Dios, lejos de la voluntad revelada de Dios, lejos de la palabra de Dios, lejos de lo que Dios ha trazado en su vida, lo único que va a venir a su vida es fracaso. Lo único que va a venir en su vida es vergüenza. Lo único que va a vivir en su vida, va a venir a su vida, es la derrota, y va a ser un pueblo o una familia o una iglesia que no va a contar con el favor de Dios, ni con la bendición de Dios, ni con la dirección de Dios. Y muchas veces Dios cerrará los oídos para ni siquiera escuchar. No pasó con el pueblo de Israel. Cuando decidieron no obedecer a Dios, Dios cerró sus oídos. Hermano, es necesario la sumisión a la palabra de Dios. Es necesario la obediencia a la palabra de Dios para poder recibir el bien de Dios. Ellos conocían esto. Estos hombres que vinieron delante de Jeremías conocían esto. Versículo 6. Ellos dijeron: sea buena o sea mala, escucharemos la voz del Señor nuestro Dios, a quien te enviamos para que nos vaya bien cuando escuchemos la voz de nuestro Dios. Ellos sabían que la única manera que tenían de que le fuera bien era escuchando la palabra de Dios, era recibiendo la palabra de Dios. Hermanos, necesitamos entender esto. Si descuidamos el alimento espiritual que viene por medio de la palabra, esto va a ser perjudicial para nuestras almas, así como el descuido del alimento físico es dañino y perjudicial para nuestro cuerpo. No podemos vivir como creyentes lejos de la palabra de Dios. Como creyentes necesitamos, no solamente, como veíamos la semana pasada, tener una vida de oración, una vida rendida y dedicada a Dios en oración. Necesitamos también de la palabra de Dios para conocer el deseo de Dios, la voluntad de Dios, y para ser fortalecido en nuestras vidas. En el Salmo 119, el salmista nos enseña en el versículo 105 la importancia que tiene la palabra de Dios a nuestras vidas. Y él dice allí que la palabra de Dios es lámpara a mis pies y luz a mi camino. Hermanos, lo que está diciendo el salmista, que la palabra de Dios juega un papel de suma importancia en la vida del creyente mientras estemos en esta tierra. Si nosotros queremos vivir bien delante de Dios, si queremos vivir sin tropiezo en nuestras vidas, nosotros necesitamos caminar conforme a la palabra. Si nosotros queremos tener un camino sin problemas, sin obstáculos en nuestras vidas, nosotros necesitamos tener la palabra, porque ella es lámpara y ella es luz. En otras palabras, lo que está diciendo el salmista, que la palabra de Dios va a iluminar el camino por donde nuestros pies están transitando. En otras palabras, si nosotros vivimos conforme a la palabra de Dios, nuestras vidas serán vidas que estarán libres de los obstáculos dañinos. En otras palabras, nos librará de caer en las manos del enemigo, nos librará de caer en la tentación, nos librará de caer en aquellas cosas que dañan nuestras vidas. Por eso, estos hombres le dijeron a Jeremías: ve delante de Dios, ve y pregúntale. Y ellos fueron y él fue y le preguntó. Ahora bien, ¿qué nosotros también podemos seguir aprendiendo de estos versículos del 5 al 12? Y básicamente versículos del 5 y 6, que el creyente tiene que aceptar y obedecer la palabra del Señor para ser guiado
para ser dirigido por el Señor. No basta con las buenas intenciones. No basta con los buenos deseos. No basta, mis amados hermanos, con la percepción que tú puedes tener. Ni siquiera basta con los sueños. Ni siquiera basta con las experiencias de otros en el pasado. Si el creyente quiere vivir una vida agradable a Dios y ser guiado por el Señor, tiene que aceptar y obedecer la palabra del Señor. Esas personas, ellos entendían eso. En los dos versículos entendieron eso. Por eso al final dice: y escucharemos la voz del Señor nuestro Dios para que nos vaya bien. Ellos entendían que estar bien, que le fuera bien, que tuvieran una vida con el favor de Dios, era necesario escuchar y obedecer la palabra de Dios. El creyente tiene que aceptar y obedecer. Lo que va a pasar con esta gente es que solamente tenían buenas intenciones. Cuando recibieron la palabra de Dios, que fue dura hacia ellos, porque fue algo que Dios dijo que era contrario a los deseos que ellos tenían, ellos decidieron después no obedecerlo. Pero mientras ellos tuvieron esta actitud, estaban en un camino correcto. Ahora bien, ¿qué nosotros podemos ver de esto? En primer lugar, que el Señor había hecho una promesa, y la promesa está ligada a la obediencia. Si obedecían, le iría bien. En Deuteronomio, y no tenemos el tiempo para buscar todos estos versículos, pero en el capítulo 4 de Deuteronomio, capítulo 1, al versículo 6, puede buscarlo. Yo voy a buscar solamente un solo pasaje de las Escrituras en Deuteronomio, y está en el capítulo 6, un capítulo que la gran mayoría de nosotros lo conocemos. Dice así, capítulo 6, versículo 1 al 3. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los cumpláis en la tierra donde van para poseerla, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tu vida sea prolongado. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multiplique en gran manera en la tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Dios le está diciendo: si obedecen, si escuchan, entonces a ustedes le va a ir bien. La bendición, la prosperidad, la dirección de Dios está ligada a que los creyentes obedezcan la palabra de Dios. Y ellos entendían eso. Por eso ellos vinieron delante de Jeremías y le dijeron: Jeremías, ve delante de Dios, pregúntale a Dios lo que él quiere. Entonces Jeremías vino y le dijo: esto es lo que Dios quiere. Lo segundo es que el Señor se agrada más de la obediencia que aún de los cultos y de las adoraciones que a veces nosotros le hacemos. Porque si nosotros no obedecemos, por más culto y adoración que levantemos a Dios, serán fuegos extraños delante de Dios. Esto me lleva a mí a aquel momento cuando en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 al 23, cuando Dios tiene que obrar en contra de aquel rey que no quiso obedecer a Dios. ¿Recuerdan, verdad, cuál es el rey? A Saúl. Dios le había dicho a Saúl cuál era su responsabilidad como rey. Nunca tenía la responsabilidad o podía tomar la responsabilidad que le tocaba a otro. Entiéndase en este caso a Samuel como un anciano, como un hombre de Dios, como un juez. Y mire qué pasa. En el capítulo 15, versículo 22, Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Porque la rebelión que está ligada a la desobediencia es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad de idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Qué interesante. Él no tenía la autoridad dada por Dios para convertirse allí en un juez o en un sacerdote para ir a hacer sacrificio. No, esa no era su responsabilidad.
Y él dijo, he traído esto para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Y el Señor le dice, pero oye, Samuel hablando a través de Dios, o Dios hablando a través de Moisés, de Samuel, le dice, Saúl, no era tu responsabilidad. Tu responsabilidad era obedecer lo que Dios te había mandado, las palabras que Dios te había dado, de acabar con todo aquel pueblo. Mas tú quisiste hacer tu voluntad y no la voluntad de Dios. No obedeciste. Pero Samuel, pero yo obedecí, yo hice algo. No, es que la obediencia es hacer todo lo que Dios dice. Yo no puedo obedecer a media. Si yo trato de obedecer a media, no estoy obedeciendo a Dios. Estoy desechando la palabra de Dios. Estoy dejando a un lado la palabra de Dios. Y lo que dice Samuel y lo que dice la palabra de Dios es lo siguiente. La desobediencia a Dios, la rebelión ligada a la desobediencia es como un pecado de brujería, y la desobediencia como una iniquidad, como brujo, como idólatra. Hermano, un desobediente, un rebelde, uno que se rebela contra Dios, ante Dios de esta manera. El creyente tiene que aceptar y obedecer la palabra del Señor para ser guiado, para ser dirigido por Dios. El éxito en la vida del creyente está ligado a la obediencia a la palabra del Señor. Josué 1, 8 y 9. Nosotros vemos eso. Recuerden que Dios le dijo a Josué, Dios llamó a Josué capítulo 1 y le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, sigue adelante. Mira que ahora tu responsabilidad es entregar esta tierra. Yo te he llamado para que entregue esta tierra, la reparta. Pero versículo 8 dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuide de hacer todo lo que está escrito, porque entonces te hará prosperar tu camino y tendrá éxito. Yo no te lo he ordenado yo. Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero eso está ligado a que tenga que meditar en la palabra de Dios, ser dirigido por la palabra de Dios. El creyente tiene que hacer un compromiso serio de vivir dirigido siempre por la palabra del Señor, no por los sueños, no por las fábulas de los hombres, no por las fábulas de los religiosos, ni por las tradiciones, sino ser guiado por la bendita palabra del Señor. Y la palabra es la herramienta para poder enfrentar los embates del maligno. ¿Cómo yo sé eso? Hay una historia muy interesante. Está en Mateo capítulo 4, y usted y yo lo conocemos. Es la historia del Señor. Cuando el Señor comienza su ministerio, comenzando el Señor su ministerio, tenemos esta historia. Fue Jesús llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y el diablo vino y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Pero ¿cómo respondió el Señor? ¿Cómo respondió el Señor siempre a las tentaciones? Mire cómo respondió. Escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Volvió otra vez el diablo, lo llevó a la ciudad santa y sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate. A sus ángeles enviará y en las manos te llevarán y tu pie no tropezarán en piedra. Jesús le dijo, también está escrito, no tentará al Señor tu Dios. Y otra vez el diablo llevó al monte, un monte alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si te postrares y me adoraras o me adoras. Y el Señor le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y solo a él servirá. Ahí está. Cómo Jesús respondió conforme a la palabra. Escrito está, escrito está, y citó la palabra y le enseñó la palabra. Hermano, es de gran importancia conocer la palabra de Dios para poder obedecer la palabra de Dios, para poder defendernos de los ataques del maligno. No va a poder defenderte de los ataques del maligno simplemente por tus convicciones. No, necesita conocer bien la sagrada palabra de Dios. Cuando conocemos la palabra y dejamos que nuestras vidas sean guiadas por la palabra de Dios, yo te aseguro que nosotros estaremos siempre en victoria. Pero si desconoce la palabra de Dios, estaremos siempre en la derrota.
Una segunda cosa que nosotros podemos ver, versículos 7 al 10, allí una vez más en Jeremías capítulo 42, es que el creyente está sin excusa. Y no solamente el creyente, todos los hombres delante del Señor. El Señor ha provisto siempre los medios para dar a conocer su voluntad. Mira qué interesante, el medio que Dios utilizó. Aquí nosotros vemos que después de 10 días vino la palabra de Dios y Él convocó a la gente y le dijo, el Señor Dios ha dicho esto, quédense aquí. Versículo 10, si se quedan en esta tierra, entonces yo lo edificaré, no lo voy a derribar, yo lo plantaré, no lo voy a arrancar, porque estoy arrepentido del mal. No le tenga miedo. Créame, Dios siempre ha provisto los medios para dar a conocer su voluntad. Hermanos, como creyentes, nosotros necesitamos entender este asunto. Siempre el Señor ha buscado la manera de darnos a conocer sus deseos. No podemos vivir. Mire, en su amor, en su gracia, el Señor nos ha hablado desde siempre. A Eva en el Edén, a Adán, perdón, en el Edén, habló directamente. Le dijo, no hagan esto, no hagan aquello. Ha hablado, dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 19-20. El hombre no puede estar diciendo, yo no conozco nada. ¿Por qué? Porque dice que la misma creación habla de su grandeza, de su poder. En otras palabras, Dios siempre ha dejado forma para que el hombre sepa que Él existe, que Él es real y que Él es el Señor. En tercer lugar, habló por los profetas. Jeremías 1:5, Dios le dijo a Jeremías, desde antes del vientre de tu madre, desde que estaba ahí, te tomé como profeta para las naciones. Habló también por sueño y recordamos que en un momento habló a José y le dijo, levántate, toma a la mujer y al niño y vete a Egipto porque buscan para matarle. También el Señor nos ha hablado por su palabra escrita. Por su palabra escrita. También nos ha hablado por medio de su Hijo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, Dios habiendo hablado antes de muchas maneras, de muchos medios, ahora en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo encarnado. En otras palabras, nos habló por medio de Jesucristo y nos ha hablado por medio de la palabra de Él, la Biblia. El apóstol Pedro dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Hermanos, nosotros necesitamos entender que la palabra de Dios, Dios va a hablar. En el tiempo de Jeremías, la forma de Dios hablar era por medio del profeta. Por eso ellos vienen y le dicen, Jeremías, ve a Dios para que Dios hable y nosotros escuchemos. Y cuando Dios le habló, Jeremías vino y le dijo al pueblo, estas son las palabras que Dios ha dicho. Tienen que quedarse en esta tierra. Si se quedan en esta tierra, yo voy a bendecirlo, yo voy a prosperarlo, yo estaré con ustedes. Pero ellos decidieron no oír esa voz. Hermanos, si nosotros vamos a ser bendecidos por Dios, necesitamos oír la voz de Dios. Necesitamos venir a la palabra de Dios y entender que ella es la verdad de Dios. El Señor Jesucristo dijo en un momento, cuando estuvo hablando allí frente a los fariseos y los demás, Él le dijo en Evangelio según San Juan capítulo 5, versículo 24, el Señor le dijo, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna. No viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. La única manera del hombre venir y ser perdonado y ser transformado y recibir el evangelio de Cristo y la vida eterna es por medio de creer a la palabra. Por eso, hermano, dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero en el mismo capítulo 5, versículo 39, el Señor le dice a ellos una verdad. ¿Ustedes quieren saber? ¿Ustedes quieren saber qué es lo que Dios quiere? Examináis las escrituras, examinen las escrituras, porque ustedes piensan que en ellas tienen la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos creyentes evangélicos convertidos, necesitamos venir delante de Dios y conocer la palabra de Dios. Primera de Juan, y el apóstol Juan fue utilizado por Dios para hablar de su palabra. Primera de Juan, capítulo 5, en su versículo 13, nosotros entendemos esto. Estas cosas, dice Juan, yo le escribo a ustedes que creéis en el Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Es decir, ellos iban a saber que tienen vida eterna por medio de la palabra escrita de Dios, por medio de la palabra revelada de Dios.
Hermano, nunca ha sido el problema de Dios ni su palabra. Siempre el problema ha sido el hombre y su corazón malvado que no quiere obedecer y que no quiere recibir la palabra de Dios. El Señor siempre nos ha dejado claro cuál es su deseo. El Señor siempre nos ha revelado, sea usando los medios que ha querido usar desde el pasado. Siempre el Señor nos ha dejado su palabra y lo que Él quiere que estemos haciendo. El problema es el hombre, es su corazón. Usted quiere tener una vida porque es prosperada. Usted quiere tener una vida bendecida. Usted quiere tener una familia guiada por Dios y bendecida por Dios. Una familia que le dé gloria a Dios. Hermano, necesitamos introducir a nuestra casa la bendita y hermosa palabra de Dios. Necesitamos enseñar, vivir en nuestra casa la palabra de Dios. Mientras la palabra de Dios no llene nuestros corazones, no esté por todos los lugares en nuestras casas, en cada lugar esté la palabra de Dios, nuestros corazones estarán lejos de Dios y Dios no va a prosperar ni bendecir nuestras vidas ni nuestras casas, porque estamos en pecado, estamos mal y necesitamos volver y llenar nuestros corazones de la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo en Colosenses capítulo 3 versículo 16 que la palabra de Dios debe morar abundantemente en nuestros corazones. Y una tercera cosa que nosotros vemos en este capítulo 42, versículo 5 hasta el versículo 12 de Jeremías, es que el creyente debe entender que la bendición y la prosperidad viene del Señor. Viene del Señor y está ligada a la sujeción voluntaria, una sujeción voluntaria al deseo de Dios, a una sujeción que salga de tu corazón a la palabra de Dios. No puede existir bendición de Dios si nosotros no estamos dispuestos a eso. Versículo 11 dice: no teman al rey de Babilonia. Dice: Señor, no le teman, esa es mi palabra, escúchenme, porque yo estoy con ustedes, mi presencia está con ustedes y lo voy a salvar de la mano de él. También voy a tener compasión de ustedes, de vosotros, para que él tenga compasión de ustedes. Yo restauraré la tierra. ¿Quieres bendición? Necesitamos entender que la bendición, la prosperidad de la vida, la prosperidad de la familia, la prosperidad de la iglesia está ligada a la sujeción voluntaria, al deseo de Dios, a la palabra de Dios. Sin eso no hay, hermanos, bendición de Dios. Y no tengo todo el tiempo para leer algunos versículos que me gustaría leer. No podemos ser bendecidos, hermanos, sin la sujeción de corazón a la palabra de Dios. Esto es imposible. Cuando el creyente se somete a la voluntad de Dios, entonces el Señor lo bendice. Y si usted quiere, lea todo el capítulo 8 de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 1 al 20. Cuando estamos sometidos a la palabra de Dios, el Señor bendice nuestras vidas, prospera nuestras vidas. No hay prosperidad, no hay bendición, no hay guianza. Evangélico, creyente, familia, padres que son los representantes, lo que Dios ha puesto allí en la casa como pastores de tu casa, hasta que la palabra de Dios no sea leída, estudiada, aplicada, vivida todos los días. Su casa será un fracaso, su matrimonio será un fracaso, su familia será un fracaso, tu negocio será un fracaso. Si la iglesia no predica la palabra de Dios y enseña la palabra de Dios, va a ser una iglesia flaca, sin dirección del Señor, y estará siempre en las garras del mismo diablo. Si tú quieres tener una vida próspera, una vida que le vaya bien, que sea bendecida por Dios, no estamos hablando de la economía, estamos hablando de que tú tienes la presencia de Dios en tu vida, de que el Señor está guiando tu vida, de que el Señor está prosperando tu vida, de que tú estás avanzando conforme al plan de Dios. Necesita venir de corazón a la palabra de Dios y oírla. No importa qué dura sea, no importa cuán difícil sea, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, como dice la palabra que mora, en Él tenemos el poder de vivir la palabra de Dios. Por eso, hermanos, yo quiero decirle en esta mañana, es de gran importancia vivir sometido a la palabra de Dios para ser dirigido por Dios, porque solo así vamos a ser bendecidos por Dios. Podemos concluir diciendo: el Señor nos dé un corazón rendido a Él para amar y obedecer su palabra siempre. Que el Señor nos ayude a llenar el corazón de su palabra, como dice Pablo en Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Hermanos, que decidamos de corazón obedecer y vivir su palabra,
porque solamente y única y solamente así nosotros seremos bendecidos por el Señor. Que Dios te bendiga. Que Dios nos bendiga, hermanos, en esta hora y que su palabra pueda quebrantar nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, gracias, infinitamente gracias por tu palabra, porque ellas son viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Así lo enseña tu palabra en Hebreos capítulo 2, capítulo 4, versículo 12. Ellas penetran, ellas llegan al corazón, ellas nos ayudan a discernir los pensamientos, Señor. Allí llegan hasta lo más profundo de nuestras vidas, pero ayúdanos a entender. El salmista dice que tu palabra debe ser la luz que ilumine nuestro camino. Y aún tu palabra dice que si nosotros la obedecemos nos va bien. Hoy reconocemos que muchos de nosotros hemos fracasado como padre, hemos fracasado como esposo, hemos fracasado como familia, hemos fracasado como ministro, hemos fracasado como hombres y mujeres de Dios, porque hemos abandonado tu palabra y hemos amado otras cosas y hemos buscado otras direcciones y hemos oído otras voces que no es tu voz. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, inclina nuestros corazones a amar tu palabra, a desear tu palabra, a anhelar siempre tu palabra, a vivir conforme a tu palabra. Señor, perdónanos, restaura nuestros corazones y que tu Santo Espíritu nos ayude a tener hambre, hambre de tu palabra, vivirla, obedecerla, cuidar nuestros corazones, como dice el autor de Hebreos, de que no cerremos voluntariamente nuestros corazones a tu palabra para no obedecerla, sino que podamos abrir nuestros corazones para obedecer tu palabra y vivir para ti. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, en esta mañana. Bendice a tu pueblo en Cristo Jesús. Amén.